Hola queridos sextos básicos, somos las profesoras Paula y Constanza y hoy día les traemos un video explicativo de un nuevo material de aprendizaje de tecnología. Bien, nuestra ruta de aprendizaje tiene 5 pasos. El primero de ellos consiste en conocer, el objetivo de aprendizaje. Luego vamos a recordar, es decir, vamos a activar nuestros conocimientos previos. Aprenderemos a describir objetos, desarrollaremos actividades de descripciones de objetos y luego ustedes podrán desarrollar su autoevaluación. Bien, nuestro objetivo de aprendizaje del día de hoy es aprender a describir objetos considerando sus características y sus funciones. Antes de comenzar, vamos a recordar lo aprendido. Nosotros hemos aprendido a reconocer posibles modificaciones a objetos o espacios para adaptarla a las necesidades de personas con discapacidad. Para eso ustedes buscaron posibles soluciones, presentaron propuestas que llevaron a cabo, ¿cierto? Desarrollando o creando una maqueta, y para eso debieron identificar los diversos materiales que necesitaban para llevar a cabo sus propuestas. Entonces ahora vamos a conocer nuestro tema de trabajo del día de hoy, que es cómo se pueden describir los objetos. Y vamos a ver ahora los pasos para describir un objeto. Como bien dice ahí, los objetos se pueden describir mencionando y considerando aspectos como sus características, esto tiene que ver con el color, la forma, la textura, si tiene o no accesorios, etc. Las funciones, es decir, para qué sirve el objeto que yo estoy describiendo, de qué material está hecho, y el tipo de usuario, es decir, si mi objeto está hecho para que lo usen niños, para que lo usen adultos, para que lo usen ancianos o para que lo use cualquier persona. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Tenemos ahí una caja para guardar galletas, una lata para guardar galletas, ¿sí? Entonces, si lo describimos de acuerdo a los aspectos que nosotros pusimos ahí, las características serían, es una caja de color amarillo y rojo, porque tiene ambos colores, es suave, su textura, ¿verdad? De forma rectangular, tiene una tapa circular y podríamos, por ejemplo, agregar que tiene letras, ¿cierto? De color blanco. Entonces, en cuanto a sus características, ese objeto se puede describir así. En cuanto a sus función es transportar o contener alimentos. Los materiales está hecho de metal, es decir, de lata, y tipo de usuario, todo tipo de usuario excepto niños pequeños. Pero ¿por qué no podrán los niños pequeños? Porque si nos fijamos, tiene una tapa que para un niño, por ejemplo, de 2 o 3 años, esa tapa de lata no sería muy fácil de sacar. Por lo tanto, ese objeto está apuntando a un usuario más grande, ¿verdad? Así que la descripción, considerando esos aspectos de un objeto, sería esa que está ahí. Bien, además, ¿cierto? Para analizar un objeto, para ver si cumple o no con ciertas características, podemos ver otros criterios, fijarnos en otros criterios del objeto, ¿sí? Por ejemplo, su funcionamiento. ¿Cumple su función? Este envase, ¿cumple o no cumple con almacenar galletas? En este caso, que era el ejemplo. Su estética. El objeto se percibe agradable, placentero o es atractivo para las personas, es decir, llama la atención de las personas para, por ejemplo, comprar estas galletas. Los materiales son adecuados para su función, eh, es decir, se mantienen, ¿cierto?, las galletas en buen estado sin echarse a perder. O sea, un tema importante. Los materiales son amigables con el medio ambiente, algo que ahora está muy de moda, ¿cierto? Cuidar el medio ambiente, por lo tanto, también es un punto importante. Y por último, uno de los criterios hace referencia a la seguridad. ¿Es seguro el objeto considerando el tipo de usuario? ¿Es seguro para los tipos de usuarios que adquieren, ¿cierto?, estas galletas? Entonces, todo eso son criterios que debemos establecernos, ¿cierto? Para ver si
este objeto cumple o no cumple con ciertas características. ¿Ya? Bien, de acuerdo a lo completado en el cuadro, ¿qué modificaciones le harías al objeto presentado para almacenar galletas? ¿Crees que es necesario hacerle alguna modificación? ¿Y cuál sería? Por ejemplo, para que sea apto para todo tipo de usuario, podríamos pensarlo así, ¿cierto? Para que también los niños más pequeños tal vez no puedan abrir y acceder, ¿cierto?, a comer estas galletitas. Así que ahí les dejamos la idea para que ustedes piensen, reflexionen y puedan dar una respuesta a esta pregunta. Entonces, ahora es el turno de ustedes. Tenemos aquí un objeto y ustedes deben realizar los 2 pasos que nosotros realizamos antes con la lata de galleta. Primero, describirlo de acuerdo a sus características, es decir, su color, la forma, la textura, etc. Su función, decir para qué sirve este objeto, los materiales del que está hecho este objeto y para qué tipo de usuario está hecho este objeto. Luego, debe realizar la segunda parte en la que debemos analizar si este objeto cumple o no cumple con ciertos criterios de funcionamiento, estética, material, medio ambiente y seguridad, ya que las descripciones, si es que se le olvida, están en las diapositivas anteriores. ¿Sí? Bien, como actividad final les dejamos una especie de adivinanza, ¿ya? A partir de la descripción de un objeto, ustedes deben descubrir cuál es el objeto. Para eso deben leer con atención, ¿cierto? Cada una de las características que aquí aparecen, para que luego puedan dar respuesta a la pregunta, ¿cuál es el objeto? Recuerden registrarlo en su cuaderno, porque en el próximo material de aprendizaje se revelará cuál era el objeto, ¿cierto?, que ustedes debían descubrir, ¿sí? Bien, finalmente los invitamos a desarrollar esta autoevaluación, que es muy importante conocer sus apreciaciones, así que una vez que lo hagan, pueden guardar este documento para que cuando volvamos al colegio podamos compartir, ¿cierto?, sus opiniones. Y felicitaciones por el trabajo realizado, ¿ya? Así que ahora con la profe nos vamos a despedir, nos mandamos un abrazo, Un abrazo. que estén muy bien y nos vemos en las clases online que les toque con nosotras. Así que cariños a Un todos. abrazo. Chao, chao.